Hoy estamos continuando con el libro de Jueces. Vamos a ver los capítulos 8 y 9 en el curso Libros Históricos. Básicamente vamos a ver el triunfo de Gedeón y el levantamiento, pero al mismo tiempo la caída de Abimelech, que fue hijo de Gedeón, como ustedes también ya lo han podido ver. Hasta la semana pasada habíamos llevado ya un estudio sobre los 7 primeros capítulos del libro de Jueces. Habíamos visto 3 de los ciclos de apostasía que el pueblo de Israel tiene para con Dios, lamentablemente. Hoy vamos a ver los capítulos 8, 9 y el comienzo del capítulo 10, pero vamos a ver el cuarto ciclo de apostasía, que lo comenzamos a ver en la semana pasada, donde hicimos una introducción a Gedeón. Y hoy vamos a ver cómo es que Gedeón termina la victoria y cómo es que es instaurado como juez, y qué es lo que pasa con Israel en ese tiempo. ¿Sí? Vamos a ver los aciertos y los desaciertos también de este hombre, porque lamentablemente, como nosotros, como somos todos nosotros, tenemos momentos donde somos fieles a Dios, pero hay momentos donde nuestras acciones no reflejan ese amor que Dios quisiera que nosotros reflejemos. Y lamentablemente, como ya lo hemos dicho, sucede. Hoy vamos a analizar algunas de las cosas que Dios nos ha permitido que queden registradas en el libro de Jueces. ¿Sí? Esto ya nosotros lo conocemos, pero el tiempo desde Abimelech, hijo de Gedeón o Jerobaal, también como se le conoce. Acuérdense que Jerobaal fue el apodo que se le puso a Gedeón, porque Jerobaal significa el que contiende con Baal. Porque si ustedes se acordarán, lo que vimos la semana pasada, Gedeón, en obediencia a Dios, de noche, él va y tumba el altar que tenía el pueblo de su padre, el lugar en la ciudad de Ofra, había un altar de Baal y una imagen de acera. Y él la tumba, él la destroza y el pueblo casi lo mata, pero el papá sale en defensa, ¿no? Entonces recibe el apodo de Jerobal. Abimelech es hijo de Gedeón o Jerobal, y hoy vamos a ver desde Abimelech hasta Jair. Tola y Jair son dos jueces que Dios levanta y más o menos va entre 1182 a 1134, ¿no? Esto ya lo hemos conversado, ¿no? Después que Gedeón vence a los madianitas, a esa coalición, acuérdate que Madián había hecho una coalición con los de Amalek y también con las tribus de Oriente. Eran básicamente 3 pueblos, 3 naciones que habían formado un ejército innumerable, que habían ido hasta todos los valles, al valle de Jezreel y habían tomado toda esa zona y saqueaban, robaban y mataban a los israelitas. Ellos habían sufrido por un buen tiempo, no más o menos 7 años, según lo que narra Jueces 6:1. Gedeón vence a los madianitas y el pueblo en recompensa, si pudiésemos llamarlo así, y en esa alegría, dejándose llevar por la emoción, quiere hacerlo rey a Gedeón. Y Gedeón rechaza esa postura. Gedeón rechaza el ser llamado Señor sobre Israel y él establece y deja bien claro que el único Señor y único Dios es Jehová. Después de la muerte de Gedeón, Abimelech, su hijo, se levanta y él mata a sus 69 medios hermanos, porque Gedeón tiene muchas mujeres y tiene 70 hijos, y aparte de esos 70 hijos, tuvo un hijo con su criada, y ese hijo se llamaba Abimelech. Él los mata y se instaura como rey en la región norte de Israel, más o menos en las tribus que habían participado en toda esta hazaña, que era Manasés, estaba Efraín y también estaba Zabulón, Aser, Isaacar, Neftalí en la región norte. Se produce una guerra civil. Lamentablemente, por esta acción de Abimelech, es la primera guerra civil que surge en la nación naciente de Israel en este tiempo. Y Dios levanta, después que Abimelech es asesinado, a Tola. Y Tola va a juzgar a Israel por 23 años. Tú los tienes ahí, 23 años, donde Tola es
Dios lo establece como juez e Israel mantiene paz, ¿no? Durante ese tiempo. Y después de Tola, cuando Tola muere, Dios levanta a Jair. No se habla mucho sobre estos hombres, pero sí vamos a tocarlos al final de la lección del día de hoy. Y Jair tiene un tiempo de juzgar a Israel, de liderar, de gobernar, si pudiésemos decirlo así, por más o menos 22 años. Ese es un resumen para hacer una introducción de lo que hoy día vamos a comentar. Vamos a detallar algunas acciones de lo que sucedió en este tiempo con cada uno de estos hombres y específicamente sobre hechos más importantes que nos pueden servir a nosotros para poderlos tomar como ejemplo para nuestras vidas. Cuarto ciclo de apostasía en este tiempo. Vamos a la ubicación geográfica. Esto lo vimos la semana pasada. Te acordarás que Gedeón arma todo un ejército como de 22.000 hombres o de 32.000 hombres y entonces Dios le dice, el ejército es mucho, Gedeón. Y se van 22.000, quedan 10.000 y Dios todavía le dice, el ejército es mucho. Y ojo que también te acordarás que el ejército de la coalición madianita, malecita y los pueblos de Oriente habían formado como 135.000 hombres. Y aparte de ellos estaban también gente que los servía, ¿no? Habían mujeres, habían mucha gente porque ellos no se movían solos, se movían con todo, con sus camellos, con sus ganados, iban y arrasaban todo, ¿no? Entonces, y Dios le dice, es mucho el ejército, Gedeón. Tienes que seguirlo disminuyendo hasta que el Señor, en las dos pruebas que él establece guiando a Gedeón, llegan a quedar solo 300 hombres. Gedeón con estos 300 hombres, Dios fortalece la fe de Gedeón y Gedeón vence a este ejército de 135.000 porque ellos bajan en la noche, Dios confunde a los amalecitas, a los madianitas y entre ellos se matan, ellos solamente tenían que tocar sus cuernos, encender sus cántaros con fuego y Dios hace una maravilla y el ejército es diezmado, al punto que solamente quedan 15.000 y esos 15.000 son los que huyen, ¿no? Huyen y tú lo ves ahí en toda la línea amarilla y llegan hasta Carcor. Carcor es una ciudad que está al oriente de toda la región que le pertenecía a Gad, en el otro lado del Jordán, ¿no? Es una ciudad que le pertenecía básicamente a estos pueblos de oriente, algo que pasaba en las fronteras de la región que ya Gad tenía, que se le había quitado a los amorreos. ¿Sí? Entonces ellos ya habían huido, estaban los reyes de Seba y Salmuna y sus 15.000 hombres los únicos que habían quedado. En esa huida, en Bet-Bará, sucede el enfrentamiento de Efraín con los que estaban huyendo de Jezreel, de la batalla de Jezreel, ¿no? Porque Gedeón había mandado a emisarios a los de Efraín para que bajen a los vados de Bet-Bará y vados del Jordán y corten la huida del ejército enemigo. Y Efraín mata ahí a los príncipes Oreb y Sib, ¿no? En el lagar de Sib y en la peña de Oreb. Y ellos tienen una buena victoria, pero en el resumen es que ellos enfrentan, después Efraín enfrenta a Gedeón y a sus 300 que venían cansados de haber matado a gran parte de los que quedaban ahí en Jezreel y que habían estado corriendo atrás de los que estaban huyendo. Y Efraín le dice, ¿por qué no nos llamaste a la guerra? ¿No? Y Gedeón con palabras sabias los calma. Gedeón sigue en su trayecto y va hasta Sucot. Sucot, a esta ciudad que pertenecía a Gad, le dice que no los van a ayudar, no les dan alimento y entonces sigue hacia adelante Gedeón, lo mismo Peniel le condiciona la ayuda, la misma actitud que tuvo Sucot y Gedeón tiene que continuar exhausto y cansado con su gente. Solo eran 300 hombres, acuérdate, que estaban ahora persiguiendo a 15.000 hombres que habían huido con los reyes Seba y Salmuna, que eran madianitas.
Ellos siguen por Jopeja, Rahabá y llegan hasta Carcor y ahí se van encima y los vencen. Dios había puesto el miedo en los madianitas y por eso es que 300 hombres pueden vencer a 15,000 hombres. Los vencen, los matan a todos y capturan al rey de Seba y Salmuna, a estos dos madianitas, y regresa Gedeón y castiga a los de Sucot por haberlos herido, por haberlo maltratado, humillado, a los de Peniel también los castiga, y luego Gedeón se va a vivir a Ofra de los Abieseritas, que era su tierra natal, ¿no? Su ciudad natal. Este es básicamente el resumen de los hechos de la batalla que tiene Gedeón y la victoria que Dios le da sobre los madianitas, esta coalición inmensa, y a partir de ahí ya Madián no pudo levantar cabeza, ¿no? Madián fue exterminado y ya no más volvieron a fastidiar a los israelitas de esa manera, por lo menos, ¿no? Dios entrega la victoria. Vamos ahora a desarrollar algunos temas específicos de lo que nosotros podemos aprender en esta etapa, en esta historia que sucede a Gedeón. Oposición dentro de las filas israelitas, buscando reconocimiento. En Jueces 8.1, como tú ya sabes, vamos a buscar siempre pasajes desde el Nuevo y el Antiguo Testamento para poder sacar la riqueza de lo que nosotros podemos aprender aquí. ¿Qué vemos en ellos? Vemos a un Efraín que había matado a los príncipes de Madián, a Oreb y a Siba, ¿sí? De Asib, y ellos después increpan a Gedeón y le habían dicho, oye Gedeón, ¿por qué no nos llamaste a la guerra? Pero básicamente porque tenían intenciones ocultas. No es que ellos querían realmente ayudar a liberar a Israel, porque si no lo hubiesen hecho antes, se hubiesen levantado en algún momento para darle libertad al pueblo, pero ellos no lo hicieron. Fueron cobardes en su momento, pero ya cuando el ejército enemigo estaba huyendo, entonces ellos salen y saltan, ¿no? En defensa supuestamente de Israel. Pero ¿qué ellos querían atrás de todo esto? Buscaban reconocimiento y buscaban parte del botín. Siempre uno quiere estar en la foto. Nosotros tenemos una frase más criolla, ¿verdad? Quieres estar siempre ahí para la foto, ¿no? Estar presente. Para poder decir, para que se corra la voz que Efraín estuvo en medio que participó en la liberación del pueblo de Israel. Y porque de hecho, como lo vamos a ver más adelante, cuando tiene victoria Gedeón, hubo botín. Los madianitas, amalecitas y también las tribus de Oriente tenían costumbre de tener, aún en sus animales, en sus camellos, en sus caballos, ellos mismos tenían zarcillos, lunetas, collares, cadenas, todo de oro. Acostumbraban de esa manera y también tenían muchos mantos, mucha ropa, lino fino, y tenían ovejas y tenían ganado. Entonces, definitivamente todo aquel que participaba, y esto lo hemos visto en las lecciones pasadas, ¿te acuerdas que había una ley que Dios había establecido para aquellos que participan directamente en la guerra? Donde el 50% era repartido en los que participaban en la guerra y el resto se repartía entre el pueblo de Israel. Imagínate, si ellos no estaban en la foto, no tenían derecho al botín de los madianitas. 135,000 hombres. ¿Te puedes imaginar la cantidad de oro que algo nos muestra casi al final del capítulo 8 de Jueces, la cantidad de oro que hubo? Y ellos no tuvieron esa oportunidad. Pero Gedeón fue sabio. Y esto es interesante porque la respuesta de Gedeón aplacó el corazón airado y más bien los desafió a unirse, ¿no? Y de esa manera, dice la parte en capítulo 8, ¿no? Que el 8.3, tú lo puedes ver, de seguro ya lo has leído, que el corazón de los de Efraín se aplacó. Dijeron, oye, sí, ¿verdad? No, nosotros tenemos más mérito por haber matado a los príncipes de Madián
que estos 300 que vienen corriendo ya están fatigados, que no han hecho nada, porque más bien Dios es quien hizo ese trabajo. Ellos no han hecho nada más que asustarlos con sus cuernos, ¿no? Y con sus teas. Pero ellos mataron a los príncipes. Entonces, las sabias palabras y oportunas palabras que dio Gedeón aplacó la ira y la molestia de estos hombres, aunque sus intenciones no fueron reveladas realmente, ¿no? ¿Qué es la vendimia de Gedeón respecto al rebusco de Efraín, ¿no? El rebusco no es más que esa acción de ir y buscar aquellas uvas o racimos que han quedado de toda una cosecha. Entonces, básicamente lo que está diciendo ahí Gedeón es, oye, yo no he vendimiado nada, ¿qué he podido hacer? Somos solamente 300, venimos persiguiendo, esto es lo que Dios ha hecho a través mío, sí, pero ustedes son los que han conseguido ese fruto, aquello que ha quedado escondido, y ellos se aplacaron y quedaron tranquilos. Cuando nosotros vemos esto, realmente esto nos llama la atención ¿a qué? A que a veces hay celos, envidias que pueden estorbar la obra de Dios. Efraín paró a Gedeón y lo detuvo y le increpó. En vez de continuar con ellos y decirle, oye, Gedeón, vamos, yo te acompaño, ellos han huido por allá, vamos hacia adelante, no perdamos tiempo. Pero ellos no, a ellos les importaba su nombre, les importaba el que su foto esté ahí en la portada de los diarios. Les importaba si habían conseguido o no el botín. Pero ellos podían haber frenado si las sabias palabras que Dios le puso a Gedeón no hubiesen sido adecuadas para que Efraín se aplaque, más tiempo hubiesen perdido y posiblemente el resto del ejército diezmado madianita hubiese podido huir. Pero, pero Dios puede eh, sabiamente darnos palabras adecuadas para poder parar un acto de envidia o de celos que aún se puede presentar dentro de la iglesia. Cuando vemos que otros hermanos tuyos pueden estar siendo usados por Dios y están trabajando y se dedican, y nosotros solamente estamos llenos de envidias o de celos por el trabajo, lo que Dios está produciendo a través de ellos. Y entonces comenzamos a increpar, comenzamos a recriminar el servicio de estos tus hermanos. Podemos hacerlo y no nos damos cuenta que con nuestra actitud podemos ser un estorbo a la obra de Dios. Por favor, corre a Colosenses capítulo 4. Colosenses, tú ya sabes que está en el Nuevo Testamento. Colosenses capítulo 4, verso 6. ¿Qué es lo que dice? Colosenses 4, 6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. A veces cuando nosotros tenemos increpaciones como la que tuvo Gedeón respecto al pueblo de Efraín, a sus hermanos, porque Gedeón era de Manasés, Efraín los efraínitas son hermanos de Manasés, descendientes de José, pero aún así, aún del pueblo, uno podría reaccionar mal. Gedeón pudo haber reaccionado mal y con justa razón. Nosotros también podríamos reaccionar y tener palabras ásperas ante una increpación injusta. No estoy hablando de justicia, estoy hablando de algo que sea injusto para contigo o para conmigo. Y nuestras palabras son toscas y ásperas también a esa injusticia que estamos recibiendo. Y entonces ese fuego se enciende más. Pero Dios nos insta, y si tú puedes ir a Proverbios también, dice que nuestras palabras tienen que estar sazonadas con sal. Tiene que ser algo bueno, pensado, agradable, no para adular a las personas, sino que tienen que ser adecuadas para el momento, para que no se encienda un fuego. Y somos de la iglesia, no estamos para poder estar en peleas internas, si no nos convertiríamos como la iglesia de Corinto. Dios nos llama
a que nosotros debemos de tener palabras adecuadas, porque posiblemente nuestro hermano pueda tener, para nosotros pueda ser injusto, pero quizás para él es justo reclamar. Como nosotros no lo sabemos, nuestras palabras tienen que ser adecuadas. Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Ahí lo tienes, es antes de Colosenses, ¿verdad? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. O sea, nada tenemos que hacer. Eso es lo que Dios nos está mandando a través de Pablo, que le escribe a la iglesia de Filipo. No hagamos nada que sea por contienda o por vanagloria. Posiblemente Efraín estaba con esa actitud de aparecer en la foto. Posiblemente algún hermano tuyo en la iglesia o en cualquier lugar o algún amigo quiere hacer mella por el trabajo que estás haciendo, por el servicio que estás brindando, pero no hagas lo que tú hagas, no lo hagas por vanagloria, no lo hagas por contienda. Que tus palabras sean sazonadas, adecuadas, justas, sabias, para poder mantener esa unidad. Jesucristo lo hizo así. Nosotros tenemos que aprender. Y tenemos otros pasajes ahí como para poder entender qué es lo que Dios nos está pidiendo cuando sucedan actos como esto. Condicionando la ayuda. Lamentablemente, Sucot y Peniel le limitaron esa ayuda a Gedeón y a sus 300. Era, Gedeón era su hermano. El que ellos estén al otro lado del Jordán, eso no significaba de que era Israel. Sucot ni Peniel hicieron nada ante el ejército de 15,000, porque vieron 15,000, una gran cantidad de hombres pasando por ahí, pero ellos no salieron al encuentro, sabían que había batalla, porque las noticias corren, no había quizás WhatsApp, no había email, no había un celular, pero sí las noticias corrían y sabían que había una batalla y si los habían visto huir con sus reyes, entonces podían ellos haber salido a la batalla, pero ellos prefirieron cerrar sus puertas. Y Peniel ni Sucot, en este ejemplo, y esto es lo que sucede con ellos, no salieron a la batalla. Y es más, o sea, ellos le negaron la ayuda a quienes Dios había levantado para poder ejercer justicia contra estos madianitas. A ellos les faltó fe, a ellos les faltó unidad, a ellos les faltó amor. ¿Te acuerdas que habíamos hablado en lecciones pasadas que lo que Dios buscaba en el pueblo de Israel era fidelidad y unidad? Fidelidad a Él y unidad como pueblo, que es básicamente lo que Jesucristo resume toda la ley y los profetas. ¿Qué cosa? Amar a Dios sobre todas las cosas, fidelidad, y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se resumen ahí. ¿Y qué es amar a tu prójimo? Unidad. Pero a ellos les faltó eso. No tuvieron esa fe en Dios, porque ellos estaban en otra cosa. Su corazón se había desviado y tampoco mostraron unidad como pueblo, no salieron a pelear. Y es más, todo eso se reflejó en una falta de amor, porque vieron a estos hombres cansados, no les extendieron ni siquiera un vaso con agua. No, y no les dieron pan. Gedeón le dijo, dennos algo de comer, que venimos cansados, persiguiendo a los enemigos que a ustedes también los estaban afligiendo. Y ellos los ahieron, es decir, lo humillaron, ¿no? Y le dijeron, oye, Gedeón, ¿está Seba y Salmuna contigo? Entonces, mira, compadre, hasta que no estén contigo, entonces, ya, pues ven y quiero ver primero, ¿no? A ver si es que los vences. Y después de ahí hablemos. La misma actitud tuvo Sucot y Peniel, y la misma actitud tuvo Meroz. ¿Te acuerdas en Jueces 5:23? Por favor, retrocede unos capítulos atrás. ¿Y qué es lo que dice cuando Débora y Barak van a la batalla, ¿no? Qué es lo que dice el 23? Maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová. Tú ya sabes quién es. Maldecid severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová. Tremenda frase. No vinieron al socorro de Jehová. Y sabes, me duele mucho esto cuando
cuando vemos que solamente 300 de un pueblo de decenas de miles de soldados pueden estar trabajando, sirviendo, pero solo 300 escogidos que estaban listos porque Dios lo pidió así. Pero nosotros nos quedamos bajo las murallas, escondidos, porque no queremos que nos rechacen, porque no queremos enfrentar, porque no queremos perder la vida en la extensión del Evangelio. Nos quedamos bajo nuestras murallas, no salimos al encuentro, al trabajo, al servicio. Dios nos ha dado a todo creyente, Dios ha dado dones, Dios ha dado habilidades y quiere que todos trabajemos, pero si tenemos actitudes como de rechazo, como de condicionar, a ver, pues, oye, ya cuando vea que la iglesia tenga unos cuantos miembros más, entonces ahí me involucro. Cuando vea que la iglesia esté mejor, ahí entonces recién llámenme. Ahorita estoy ocupado. Ahorita estoy con otra cosa, mira, ¿sabes qué? Tengo otros asuntos, no me metas a mí en esa batalla, por favor, cuando ya todo esté arreglado, oye, cuenta conmigo. ¿No has dicho eso muchas veces? ¿No has escuchado eso muchas veces? Sin embargo, no salimos al socorro de Dios. En otras palabras, no es que Dios necesite socorro, sino lo que está diciendo es, involúcrate en los asuntos del Señor. Sucot y Peniel tienen la misma actitud de cobardía y de una falta de amor que refleja nada más su falta de fe en Dios. Era Dios quien estaba dando la victoria. No condicionemos nuestro servicio por nuestros intereses. Nuestra vida es para el Señor, nuestro servicio es para el Señor, pero muchas veces tenemos que admitir que condicionamos nuestro servicio, nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra dedicación, porque tenemos otros intereses, hay otros propósitos, otros objetivos en nuestra vida. Gálatas 6:2, por favor, corre al Nuevo Testamento, corre a Gálatas 6:2. Gálatas 6:2, ¿qué dice? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahí está lo que estamos hablando. Tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos, no humillarnos entre nosotros, no herirnos, no maltratarnos. Tenemos que ser una unidad, un pueblo fiel al Señor, un pueblo que muestre amor, que esté listo para ayudar, dispuesto, involucrado, que no estén tocándote la puerta haciéndote de rogar para servir, sino que tú seas proactivo utilizando la palabra que hoy en día la administración moderna nos permite tener como concepto. Hay que ser proactivo en el servicio al Señor. Y ahí dice, tenemos que sobrellevarnos unos a otros. Corre a 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios 10, verso 24, que dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Te puedes imaginar? Es decir, que yo no puedo estar buscando solamente aquellas cosas que me beneficien a mí. Tengo que estar dispuesto a darme mi tiempo, mi vida al Señor. Y ese reflejo se da cuando yo me doy a mis hermanos. El último versículo en esta parte, 1 Juan 3:17, dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. Sucot y Peniel le cerraron su corazón a Gedeón y a sus 300 y no le extendieron un vaso con agua, un pan, un pedazo de pan. Ni siquiera se lo tiraron por las murallas, sino que ellos los vieron cansados y dejaron, anda, sigue trabajando, sigue sirviendo al Señor, pero cuando me traigas resultados, entonces ahí recién hablemos. Es así como queremos vivir como iglesia, esperando resultados de aquellos, de los pocos que están sirviendo para recién involucrarnos. Estamos esperando eso. Tenemos la misma actitud de Sucot, de Peniel, temeroso. ¿Qué estamos esperando, hermanos? Un nuevo juez establecido, aciertos y errores en el nuevo gobierno. Vamos a ver algunos aciertos y errores que tuvo este nuevo juez que Dios había levantado.
Un acierto. Confió en Dios aún cuando estaba en ese abandono. Estaba en el servicio, estaba peleando, estaba persiguiendo a los enemigos y a pesar que Peniel y Sucot le dijeron, no, compadre, mira, sabes que con nosotros no es, anda y tráenos resultados y después ven acá y pide comida, ¿no? Entonces, ¿él qué es lo que hizo? Él dijo la respuesta que le dio a los dos, cuando haya entregado en mis manos, ¿quién? Jehová. Su fe estaba puesta en Dios. Son las condiciones para poderte mantener firme, fe y paz. Porque si tú te mantienes fiel, Dios te va a dar paz. Tienes que estar en paz con las cosas que estás haciendo, el servicio que le estás dando a Dios. Porque estas dos condiciones van a ser fructíferas y van a bendecir tu vida. Y Gedeón se mantuvo en esas dos condiciones. La respuesta que le dio a Sucot es, Dios es quien me va a dar la victoria. Y la respuesta que le dio a Peniel fue, yo voy a regresar en paz, porque sé que a quién sirvo, sé quién me ha encomendado. No podemos esperar que nuestros hermanos nos digan lo mismo, pero este fue un acierto de Gedeón. Confió en Dios y descansó en Dios. Y ahí tú tienes varios pasajes donde nosotros podemos ver David. Por ejemplo, vamos a ver el de Salmos capítulo 3, verso 1 al 4. Salmo 3, verso del 1 al 4. ¿Qué es lo que dice? David estaba huyendo de su hijo Absalón porque Absalón estaba persiguiéndolo. ¿Y qué dice? Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? ¿Adversarios de dónde? ¿Adversarios de enemigos que no eran de Israel? No, eran de dentro de Israel. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen, no hay para él salvación de Dios, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí. Ahí está, fe y descanso, fe y paz, fe y consuelo. Tenemos que mantenernos y todo el resto de los pasajes que tú tienes ahí, que te insto cuando recibas estas diapositivas o si los puedes anotar, léelos, porque ahí vamos a ver que Dios es, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios y esa confianza nos da paz, nos da reposo, aunque puedan haber lágrimas. Puede haber dolor, puede haber quizás cosas que no comprendamos por qué suceden, pero vamos a tener paz, porque es Dios nuestro refugio, es Dios nuestro escudo. Y ese es el gran acierto que tiene Gedeón en este trabajo que Dios le había encomendado. Pero así como hay un acierto, también hay un desacierto. El desacierto de Gedeón es que él se mueve por venganza. No es capaz o no fue capaz de poder separar su servicio de las injurias y de los problemas que le estaban haciendo las personas. Y este es un riesgo que todos corremos cuando en el servicio, en el caminar del ministerio, de la evangelización, de la vida como creyente, recibimos dentro de la iglesia, dentro de la familia o dentro de nuestras amistades, de nuestro círculo, de cualquier lugar, de donde sea, injurias injustas o no a veces, pero maltratos, y no aprendemos a separar esas dos acciones. Y vamos guardando, guardando y guardando hasta que después se convierte en un volcán como le sucedió a Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Gedeón cuando venció a Seba y a Salmuna, los trajo, ¿no? No los mató, no los mató allá cuando pudo haberlos matado. No, él dijo, no, no los voy a matar, vamos a llevarlos a Sucot. Y se los llevó a Sucot. ¿Y qué pasó? Él se apresuró. Mira que en el versículo 13 del capítulo 8 dice que entonces Gedeón volvió a la batalla antes que el sol subiese. O sea, Gedeón se apresuró y se los trajo a Sucot. Y habló con un joven antes y dijo, dame la lista, a ver, anótame aquí quiénes son los ancianos. Y entró Gedeón, sacó a los ancianos y los castigó con espinos, con abrojos. Imagínate, espinos de ese desierto, de una tierra tan agreste como esa. Y cómo habrán quedado sus cuerpos después de haberlos castigado, ¿no? Pero él no supo
Gedeón separar esto, ¿no? Entonces, ok, tú me heriste, tú me humillaste delante de mis hombres, delante de tu gente, ok, ven acá y yo los castigo, porque definitivamente tenía ya toda la autoridad, había vencido a los ojos de los hombres, había vencido al tremendo ejército madianita y amalecita. ¿Qué hizo con Peniel? En Peniel derribó la torre y mató a la gente de Peniel. También en venganza porque Peniel le negó un vaso con agua. ¿Te puedes imaginar? Y a Madián cuando habló con los reyes de Sebe y Salmuna, le dijo, ustedes cuando mataron en Tabor a esos hombres, ¿qué aspecto tenían? Y ellos le dijeron, eran como hijos de rey, así como tú, Gedeón. Y, y Gedeón les dice, esos eran mis hermanos, hijos de mi madre. Es decir, que Gedeón venía ya adentro cocinando, era un volcán y ya tenía, como tenía todo el apoyo de Dios, entonces Gedeón los mata. Primero manda a su hijo, pero como su hijo era joven y tuvo un poco de temor, los mata a él, ¿no? ¿Por qué lo mandas a matar primero a su hijo? Por dos motivos posiblemente. Primero, para que su hijo tome valentía y que entienda cómo es la vida en ese entonces y que tenía que ejecutar una acción de asesinato como ellos se merecían. Y la otra es porque a hombres de guerra experimentados y a reyes aún, ser muertos por jóvenes era una humillación. Quería humillarlos más todavía. Pero al hijo, al negarse, entonces Gedeón se levanta y él mismo los mata. Pero había un corazón que guardaba cosas y Gedeón lamentablemente no supo separar. ¿Y por qué hablamos esto? Porque de Dios es la venganza. Por favor, vamos a Levítico en el Antiguo Testamento, está antes de Números, Levítico 19:18. Levítico 19:18, ¿qué es lo que dice? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esta era la ley de Israel. Gedeón la conocía. Y los de Sucot y los de Peniel eran sus hermanos, eran parte de su pueblo, pero sin embargo él tomó la venganza en sus manos. ¿Sabes? Y podemos leer en Deuteronomio 32-35, habla justamente que la venganza es del Señor. Romanos 12:19 habla que la venganza es de Dios. Es Dios quien debe tomar la venganza, no nosotros en nuestras manos. ¿Quieres dos ejemplos? David y Job. Ahí están anotados, tú los puedes ver en esta diapositiva. David en 2 Samuel 16, 7, 14, tú puedes verlo. Y ya hemos hablado algo en el capítulo 3 de Salmos, pero, para hacerte corta la historia, David iba huyendo con parte de su ejército y con sus esposas, sus hijos y parte de sus siervos habían huido, habían salido de Jerusalén porque su hijo Absalón se había levantado contra él. Y él iba huyendo y se levanta un hombre que comienza a tirarle piedras, a injuriarlo, a decirle, oye, tú te mereces esto porque eres un hombre sanguinario y a insultarlo con todo, ¿no? Y uno de los generales de David le dice, rey, permíteme ir y yo lo mato a este tipo ahorita, porque ¿cómo se atreve a injuriar al ungido de Dios? Y David la respuesta bien interesante. Le dice, ¿qué tienes conmigo, hijo de Sarvia? Si Dios permite que este hombre me maldiga, entonces es porque Dios lo ha enviado. Si yo voy a recibir solamente el bien o voy a recibir el mal también de Dios. Tengo que recibir las dos cosas. Y si tú vas a Job 2:10, tú también puedes ver ahí que Job tiene la misma actitud que David. Y Job, tú sabes ya la historia, todo lo que le pasó a Job. Nadie en su sano juicio quisiera pasar lo que pasó Job, ¿verdad? Y más bien le rogamos a nuestro Dios que nos cuide. Pero Job también tiene, si yo voy a recibir, si he recibido el bien de Dios, ¿acaso no recibiría también el mal? Entonces,
Hermano, esto no es fácil para aprender ni aplicar, pero es algo que tenemos que hacer. No tenemos que tomar la venganza en nuestras manos. Gedeón pudo haber dicho, Señor, te entrego a la gente de Sucot, Señor, te entrego a la gente de Peniel. Y son mis hermanos, mira cómo me han tratado, Señor, tú trátalos. Porque nuestro Dios es el mismo ayer y hoy. No es que Dios estaba probando lo que hizo con Sucot ni con Peniel. No es así. Dios no cambió en su actitud para con Job, no cambió en su actitud para con David, no cambió en su actitud para las enseñanzas que hemos recibido a través de Pablo, no cambió en su actitud para con Jesús, ni tampoco para el tiempo de Gedeón. Nuestro Dios es el mismo. Y por lo tanto él esperaba que Gedeón, a pesar de ser saherido por los de Efraín, saherido por Sucot, por Peniel, sus hermanos, él pueda tener misericordia por ellos, porque Dios es quien le había dado la misericordia. Entonces, hermano, si has recibido o si estás ahorita con acechanzas, con problemas de tu familia, de tus hermanos, en cualquier sitio, deja que sea Dios quien ordene y arregla eso. Ora por ellos. Tenemos que orar por ellos porque el Señor nos dice que tenemos que amar y tenemos que buscar, tener palabras sabias, sazonadas con sal, para que sea el Señor, porque dejar a la gente en las manos de Dios para que Él tome venganza por nosotros, tampoco es una actitud que le agradaría a Dios, esperando, ya sí, voy a esperar a que Dios te castigue. No es así tampoco. Dios pide que tengamos misericordia y oremos por esa gente. Se lo pidió a Jonás también. Otro acierto, el segundo acierto que tiene en esta historia Gedeón, el pueblo de Israel lleno de entusiasmo y ya con todo ese fervor de la batalla, de haber ganado y tener tremendo botín. Gedeón, sé tú, Señor de Israel. Tú eres el rey, tú eres el hombre, tienes las cualidades, ellos mismos, los reyes, han dicho que tienes cualidades de príncipe, de rey, señorea sobre Israel. Y Gedeón, cabalmente en el versículo 23, dice, yo no seré señor sobre vosotros, ni tampoco mi hijo os señorará. El único que es señor de Israel es Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando, cuando nosotros podemos ver esta actitud de Gedeón aquí, entonces podemos entender que es Dios quien gobierna nuestros corazones. Hay dos enfoques de vida que podemos ver aquí. El enfoque de vida de Israel y el enfoque de vida de Gedeón. Israel tenía una mirada terrenal, horizontal. Gedeón tenía una mirada vertical, espiritual. Gedeón sabía que era Dios quien tiene el control de las cosas, porque si no era imposible que 300 hombres hayan vencido a 135,000 combatientes. Era imposible, él tenía su mirada espiritual, sabía que Dios guiaba y se hacía la voluntad de Dios, pero tenían que mantenerse fiel. Israel solo miraba en lo horizontal, veía, oye, aquí hay victoria, aquí tenemos esto, aquí tenemos botín, aquí tenemos ganado. Y por eso es que pusieron su mirada en un hombre, y Gedeón puso su mirada en la teocracia. El gobierno de Gedeón era teocrático, el gobierno de Israel quería un gobierno de hombre, un reinado, una monarquía humana y dejar a un costado a Dios. Esto pasa cuando atribuimos a los hombres las glorias que Dios da. Eh, si hay algo que nosotros tenemos que cuidar es restarle la gloria a nuestro Dios. ¿Quién es Señor de tu vida? Tenemos que hacernos esta pregunta. Es una de las primeras preguntas de la noche. ¿Quién es Señor de tu vida? No basta, ya lo hemos hablado también en otras lecciones, con decir Jesucristo es mi Señor, pero ¿tu vida refleja que Cristo es tu Señor? Es importante que nosotros entendamos eso. Ahí en Filipenses, en Romanos, tú vas a ver en estos pasajes que aquel que declara que Jesucristo es el Señor y todo, cuando llegue el tiempo, toda rodilla se va a doblar ante el Señor y todos van a declarar que Jesucristo es el Señor. Ahora, cuando yo digo que Jesucristo es mi Señor,
Entonces tengo que rendir mi vida a su señorío. No tengo que decirle, Señor, que estás en los cielos, Señor, Señor y Señor, cuando mi vida no está rendida a su voluntad. Y cuando yo rindo mi vida a su voluntad, es que estoy rindiendo mi voluntad a su voluntad para que se haga su voluntad en mi voluntad. No es un trabalenguas, no es un juego de palabras, es la realidad que tenemos que hacer y tiene que ser pensada, razonada, con decisión propia, un corazón que se vuelque definitivamente a decir que Jesucristo es mi Señor y vivir de la manera como Él lo demanda, con una mirada como la tuvo Gedeón, mirando a que es el Señor Jesucristo, mi Rey y nadie más. Otro desacierto que tuvo Gedeón sirvió de tropiezo a otros. ¿Qué pasó con Gedeón? Gedeón rechazó definitivamente ser reinado y esa casta monárquica que estaba pretendiendo Israel. Pero Gedeón lamentablemente se dejó llevar también por sus impulsos, por aquellas cosas que posiblemente pudo haber embargado su pensamiento. Y él ¿qué no supo guardar? No supo guardar su posición y no supo guardar su dignidad. ¿Su posición ante quién? Ante Dios. Se hizo un efod. Y un efod, tú tienes ahí el gráfico, el efod era como una túnica que estaba por encima, que cubría por encima la túnica interna de los sacerdotes. Y era algo primorioso, algo que estaba tejido con lino, con oro. Por eso es que pidió los arcillos, ¿no? A su gente, denme los arcillos. Y pesaron como 7,000 ciclos. Eso más o menos son como 20 kilos de oro aproximadamente, ¿no? Y esto estamos viendo aquí que Gedeón se hace un efod y lamentablemente que cuando se hace un efod, tú tienes ahí las características del efod, lo puedes ver en Éxodo capítulo 28, todo lo que es la vestimenta del sacerdote, pero todo Israel se pervierte tras ese efod. Hablando de esta gente del norte, porque Gedeón como juez, posiblemente él, habiendo perdido prestigio, los levitas, que acuérdate que el tabernáculo estaba en Silo, habían perdido este prestigio en Efraín. Y posiblemente él quería este efod para poder consultar a Dios y posiblemente usurpó las funciones del sacerdote. Él no tenía derecho para poder hacer ninguna función de sacerdocio. Y quizás confundió este sacrificio que Dios le permitió hacer en el altar al ofrecer este toro, ¿no? Cuando derribó la estatua de Baal usando la madera de acera. Eh, pero la cosa está que la palabra dice que Gedeón, este efod que Gedeón se hizo, sirvió para que Israel tuerza su relación con Dios que había sido instituida a través del sacerdocio levítico y se tuerza y se pervierta y que va a dar lugar a lo que viene posteriormente. Lamentablemente, ¿te acuerdas también que vimos al inicio de los jueces que la maldad va en crecimiento y también va a llegar en maldad en crecimiento aquí? Y pierde su dignidad como hombre porque él tiene muchas mujeres y cede a esa tentación de riqueza y poder, porque el tener muchas mujeres en ese entonces significaba que él podía mantener familia, tener tantos hijos y tener todo ese poder y ostentar. Él venía de una pobreza. Acuérdate cuando se presentó cuando respondió al ángel de Jehová, que era los más pequeños en su tribu, ¿no? Pero lamentablemente sus acciones fueron de tropiezo. Y tanto es así que no supo guardar esa dignidad y uno de sus hijos, de esa dignidad no guardada, es el que mata después a todos sus hermanos. Israel tropezó. Y esto nos tiene que llamar la atención a que viene ahí la parte difícil, la parte porque nosotros tenemos que mantener ese ejemplo y evitar ser tropiezo. El Señor nos dice ahí en Lucas 17 que tenemos que evitar ser tropiezo a uno de esos pequeñitos, a aquellos que están comenzando en el discipulado o aún quizás
aquellos que ya tienen años en la fe, pero hay que evitarse el tropiezo. Nuestras vidas tienen que ser vidas que no hagan tropezar ni debilitar a nadie que está en el camino, ni aún a los inconversos. Eh, Romanos, Pablo habla en su carta a los Romanos en el capítulo 14 justamente sobre este asunto de debilitar. Si yo tengo que dejar de comer carne porque mi hermano es débil en la carne, entonces mejor no como carne, y si tengo que comer verduras delante de él, comeré solo verduras. Pero ¿cuántas veces tenemos nosotros esta lucha que no entendemos como creyentes? Esa lucha de que vamos a reuniones y sé que mi hermano es débil, pero no me importa, total, estoy en la libertad y en el pensamiento posmoderno donde tengo que satisfacer mis necesidades. Y no me importa si mi hermano tiene o no tiene dinero, yo me compro un tremendo plato aquí, me lo pongo y mi hermano a la justa puede comprarse un sándwich. Pero total, como estamos entre creyentes, no hay problema. Y soy de tropiezo porque este pobre hermano quiere estar conmigo y quiere estar con todos los demás, disfrutando de ese tiempo como amigos. Pero no somos capaces de ver las diferencias o las posibilidades de las bendiciones que Dios nos da a cada uno, o de las limitaciones que Dios nos da a cada uno también. Pero solo me miro a mí. Y Dios nos habla que tenemos que mirar al resto. Ya hemos visto en los pasajes. No podemos ser tropiezo para otros. Y es una de las luchas con las cuales a veces nosotros hemos perdido esa visión, ese sentido, ese tacto espiritual para poder amar a mi hermano o a mi hermana de la manera como Dios quiere. Y no ser egoístas, dejándonos llevar por la filosofía de este mundo. Hermano, por favor, volvamos a la palabra, volvamos a los inicios del amor fraternal que el Señor nos demanda. El Dios del pacto. Lamentablemente, el sincretismo se metió en Israel. Y, y cuando quiero confesarle realmente que cuando leía esto, me tocó bastante en mi interior leer profundizar en este asunto de Baal Berit, porque Baal Berit significa el Baal del pacto. ¿Te puedes imaginar? Ya no es solo Baal, antes era solo Baal, ahora es Baal Berit. Dios es el Dios del pacto. Ahí tú tienes en Deuteronomio 7:9. Dios es el único que se mostró como aquel que hace pactos, aquel que hace pactos. Y ellos, Israel llega a decir ahora es Baal Berit. El Baal es el que hace el pacto. Y, y, y le otorgan lo que le pertenece a Dios a un ídolo, a un ídolo. Por favor, hay que pensar, porque le quitamos a Dios la gloria para dársela a las cosas, a los hombres. Israel se lo quitó a Dios lo que Dios hacía con ellos. Dios era el quien había establecido el pacto con Israel, un pacto perpetuo con Israel. Y que a pesar de las infidelidades y esos ciclos de apóstatas, Dios mostraba su misericordia y se los acababa de mostrar con Gedeón. Pero ahora no, ahora es Baal Perit. ¿Te puedes imaginar cómo está el corazón de Dios ante eso? La maldad va en crecimiento. Ahora le quitan la gloria a Dios y le llaman Baal del pacto, como si Baal hubiese hecho un pacto con ellos. ¿Cómo está tu pacto con Dios? Oseas 6:7. Oseas 6:7, por favor, corre, es uno de los profetas menores que está ahí. Oseas hasta antes de Joel, Oseas después de Daniel, 6:7. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Eh, Dios establece, tú puedes verlo en el 8:1 también, dice, porque traspasaron mi pacto y se le rebelaron contra mi ley.
Y podemos seguir leyendo, siempre es traspasar el pacto, violar el pacto. ¿Y cómo violan el pacto? Olvidándose de la palabra de Dios, violando el pacto, porque en la medida que yo me olvido de la palabra de Dios, en la medida que dejo a un costado la voluntad de Dios, entonces comienzo a centrarme en mí, comienzo a aceptar la filosofía y entonces ya no es el cristianismo puro, ahora es un yoga cristiano, ahora es taekwondo cristiano, ahora es comida a un ídolo pero cristiana y ahora todo eso es la Pachamama cristiana y la música cristiana bañada de tanto sensualismo, porque mezclamos las cosas santas de Dios, porque nos olvidamos de la palabra de Dios. Y ya no es nuestro Dios del pacto, ahora son otras cosas las que garantizan nuestro pacto. Y, y mientras veía esto, eh, vemos que nuestro Dios había hecho un pacto eterno. En Hebreos 13:20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Te puedes imaginar? Y eterno, eterno es algo que no tiene ni principio ni fin. Es decir, que si nosotros pudiésemos tratar de imaginar esto, es algo que está, que no tiene un inicio en la eternidad pasada y en la eternidad futura. Y ese fue el pacto que Dios estableció contigo y conmigo y con toda persona que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, eterno. Es decir, que nuestro Señor lo cumplió, lo estableció, lo propuso en su corazón y así lo hizo independientemente, sabiendo que yo iba a pecar y pecar y pecar y darle la espalda. Su pacto es eterno. ¿Por qué yo voy a dejar quitarle su gloria y dárselo a los hombres y dárselo a las cosas y dárselo a cualquier cosa creada o cualquier cosa hecha con mis manos? El pacto eterno que Dios te ha dado, hermano, hermana, es para santificarlo. Y nuestras vidas tienen que estar ahí, involucradas, dispuestas a morir a nosotros mismos, a quitar nuestro tiempo de ocio para dárselo a Él, a quitar las cosas que malgastamos para dárselas a Él, porque Dios nos quiere en un todo completo. No quiere migajas de ti, te quiere todo a ti, porque Él mostró su amor eternamente y así será siempre. Abimelech busca ser rey, acciones previas al hombre para rechazar el gobierno de Dios. Abimelech tuvo una actitud como la tuvo también Absalón, el hijo de David, ¿no? Van y compran el corazón del pueblo diciéndole palabras lisonjeras, adulando. ¿Y cuántas veces nosotros hemos utilizado o utilizamos esas técnicas para poder conseguir cosas? Y sabemos que si le hablamos a lo que esa persona, a lo que el oído le gusta a esa persona, entonces ablandamos su corazón y conseguimos lo que pretendemos. Pero eso Dios no quiere de nosotros. No es una actitud correcta como creyentes. Abimelech usó esa cosa e inclinó el corazón de los siquemitas de Siquem en Efraín a su favor, porque de ahí era su mamá, aunque su padre era de Ofra, ¿no? Gedeón. Pero él inclina su corazón y los lleva con mentiras, porque en Siquem estaba el templo de este Baal Berit. Y y, y ellos le dan 70 monedas, ¿no? Para que él y mate a sus hermanos. Eh, a través de palabras lisonjeras se abrió camino para reinar y no importaba si tenía que derramar la sangre de sus hermanos. ¿Te puedes imaginar el corazón de Abimelech? Lo que te puede, a dónde te puede llevar corazones guardados, guardando cosas, guardando odio, resentimiento, lleno de envidia, lleno de lujuria, lleno de tantas cosas que podemos albergar en nuestro corazón y podemos decirnos creyentes. Abimelech
era un hombre que no había aprendido nada del corazón de Gedeón y posiblemente este acto que lamentablemente fue tropiezo de Gedeón, también fue tropiezo para Abimelech. Fue el hijo de la criada. Eh, y nosotros nos dejamos llevar por un corazón similar al de Abimelech, eh, creyendo que podemos conseguir. Y Dios nos habla en Proverbios, aún en Gálatas, nos habla que nosotros tenemos que dejar el labio lisonjero. Dios rechaza a aquella persona que dice lisonjas para poder conseguir cosas. Y habla el autor de Proverbios que son, que son acciones que solamente llevan al mal y que van a conducir a la perdición. No tenemos, si nosotros tenemos esa actitud, hermano, ya sabes qué tienes que hacer. Pero si recibes también lisonjas y te gusta que te adulen, entonces también tenemos que cambiar ese tipo de actitud, porque no llevan a nada, ni a nosotros ni al que nos lo hace tampoco. Gedeón lamentablemente usó esto y causó, con su accionar, causó la primera guerra civil en el corazón de Israel, lamentablemente. Profecía contra la necedad de Siquem. Gedeón, oiré, Abimelech va y mata a sus hermanos, a 69. Tenía 70 medios hermanos, pero uno de ellos, Jotam, es el que se salva de esta masacre, porque Abimelech va y a la tierra de su padre con estos hombres que había contratado, 70 monedas que le habían dado lo de Siquem, y mata a sus hermanos. Y entonces profiere Jotam una profecía contra la necedad que hizo Siquem, ¿no? ¿Qué es lo que y Siquem hizo tres cosas en su corazón? Tuvo una falta de verdad, tuvo una falta de integridad y tuvo una falta de gratitud. Jotam lo que hace es, parado en el monte Gerizim, Siquem estaba entre el monte Ebal y el monte Gerizim, eso tú te acuerdas, está en el mapa, ¿verdad? Ebal, Gerizim, y está Siquem en la parte del valle, en la hondonada, y desde ahí grita, desde el Gerizim, y les dice, les da una parábola sobre los árboles que van y buscan al olivo, a la higuera y a la vid, y ninguno de ellos quiere servirles, más bien la zarza, algo insignificante, algo que no tiene valor contra los cedros del Líbano. Y la zarza sí se erige sobre ellos. Y de la misma manera, y les narra la ingratitud que tuvo Siquem para con su padre. Y cuántas veces nosotros somos ingratos cuando recibimos servicio de otros. Y que alguien más nos pueda dar acciones con sus propias manos o con sus propias palabras o con sus propias vidas y nosotros somos ingratos. Y Dios habla sobre la ingratitud, ¿no? Y nosotros tenemos que hacernos ahí esta otra pregunta. ¿Qué fundamentos rigen las decisiones de nuestra vida? ¿Nos basamos en verdad? ¿Nos basamos en integridad? ¿Nos basamos en gratitud? La verdad y la integridad de ahí está en el versículo 19, dice, si con verdad y con integridad habéis procedido. Verdad porque solo la palabra de Dios es la que rige nuestras vidas y la que nos puede mostrar si lo que estamos haciendo es verdad o falso, si tiene fundamento en la verdad de Dios o no. Si yo no tengo la palabra de Dios rigiendo mi vida, entonces no voy a actuar con verdad. Y eso fue lo que hizo Siquem. Le dieron los 70 monedas a Abimelech. No actuaron con integridad, porque actuaron escondidas. Anda y toma estas monedas, contrata y anda y mata a tus amigos, o diría a tus hermanos. No actuaron con integridad, no fueron honestos, cabales, pulcros en su accionar. Lo hicieron a escondidas y no actuaron con gratitud para un hombre que los libró de una nación que les quitaba su comida, que los hacía empobrecer, que mataba a su gente. No les importó. Y nosotros vemos ahí
en Éxodo 16:3, corre por favor a Éxodo 16:3 y tú vas a ver la actitud de Israel, donde, donde Israel le dice, ya estoy cansado, acá en Egipto tenía comida, tenía puerros, tenía cebollas, tenía tomates, tenía una Bembos, una Burger King, y aquí no tengo ni siquiera una papa frita para comer, estoy en el desierto. Y solamente son quejas y quejas de una vida donde, ¿para qué me sacó Dios? ¿Por qué estoy aquí? Y estamos en esa actitud, porque no actuaron con verdad, no actuaron con gratitud. Dios los había librado de la esclavitud en Egipto y estaba formando sus corazones, pero no estaban siendo agradecidos. Y en Hebreos 3, 7, 9, el último versículo que tú ves ahí, anda también, y ahí dice justo, no seas como esta generación, esa generación que fue rebelde, que tentó a Dios en el desierto, y le pedían comida, y le pedían carne, y le pedían agua, y le pedían cosas, y sin embargo Dios fue fiel para con ellos. Que actuamos con verdad, con integridad, con gratitud a nuestro Dios. ¿Cuál es la actitud que está en nuestro corazón? Y por eso es que Siquem recibe esta profecía contra su necedad, contra su falta de integridad como hombres de un solo pueblo, pero ellos habían olvidado completamente de Dios, habiendo puertas al mal. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que Dios mandó un espíritu inmundo. Tú lo puedes ver ahí en el versículo 23, 9, 23, ¿no? Dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelech y finalmente Abimelech se levanta contra los de Siquem y se matan entre ellos. Eh, y esto puede suceder cuando nosotros abrimos puertas. El Espíritu de Dios no es que se va a ir de nosotros, no, pero podemos contristarlo. Pero no te permitas, hermano, hermana, no te permitas abrir puertas que causen, que te encadenen, que te limiten, que te impidan crecer, que te impidan vivir en la libertad que Jesucristo, a la cual Jesucristo te ha llamado, me ha llamado a mí. Hay dos formas de involucrarnos en la maldad. Una es ejecutándola directamente, es decir, ser el brazo, la mano actuadora del mal, y la otra es apoyándolo, participando, siendo parte de. Y en la ejecución fue Abimelech y en el apoyo fue Siquem. Ellos no es que fueron y mataron directamente a los hermanos de Abimelech, a los hijos de Jerobal, no fueron ellos, pero sí en su corazón lo hicieron, dieron las monedas de plata. Judas no fue el que ejecutó y clavó los martillos, ni que le clavó la lanza, pero fue el que lo vendió a Jesucristo. Apoyó, participó, actuó de la misma manera. Eh, y nosotros podemos quedar expuestos abriendo puertas al mal para que nosotros quedemos limitados en nuestro accionar. Y no nos no, no tengamos ese libertinaje espiritual de creer que porque estamos en Jesucristo, entonces puedo hacer lo que yo quiera con mi vida. No caigas en ese error, porque nosotros podemos estar guardando dentro de nuestro corazón enojos, rencores, envidias, celos, pasiones, que lo único que van a hacer es apretujar tu corazón y limitar tu relación con Dios, porque ya no vas a relacionarte con tu Dios libremente, porque vas a quererle ocultar las cosas de tu corazón a Dios, porque Dios lo sabe todo y tú creyendo, o yo creyendo, que puedo ocultárselo. Entonces, ¿cómo me voy a limitar? Más bien voy a actuar como Caín actuó. Mató a su hermano y se fue. Y Dios le dijo, Caín, ¿dónde está tu hermano? Ah, no sé dónde está. Creyendo que le podía ocultar a Dios su accionar. Y Dios le dijo, la sangre de tu hermano clama hacia mí.
¿No será que la injusticia que yo haya hecho contra mis hermanos clama ante Dios? ¿No será que el rencor que le guardo clama hacia Dios? ¿No será que los celos y las envidias que tengo claman hacia Dios? Hermano, hay que tener mucho cuidado al respecto. Romanos 1:32. Por favor, anda a Romanos 1, capítulo 1, verso 32. ¿Qué dice? Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. ¿Cuántas veces nosotros, siendo creyentes, no decimos groserías, no decimos chistes obscenos, pero nos reímos? No, no hacemos determinadas cosas, pero las miramos. No somos los que corremos el chisme, pero tenemos nuestro oído presto para escucharlo. ¿Y cuántos ejemplos más que pudiésemos imaginarnos? Cada uno conoce su propio corazón. Esto lo digo no para acusar, ¿verdad? Porque yo me conozco y sé de tantas mal y de qué pie cojeo, sino para que tengamos cuidado nosotros en nuestra relación con Dios, para poder arreglar nuestras cuentas con el Señor y Salvador, con aquel que estableció el pacto eterno, y no con otros, sino con nuestro Dios, para poder ser libre en relacionarme con mi Dios. El capítulo 2 verso 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dureza de corazón, hermano. Hebreos habla justo eso. No tengas duro tu corazón, no guardes, no seas rencoroso para con tus hermanos. Sí, te lastimó injustamente, sí. Deja que sea Dios quien restaure tu corazón y restaure a la otra persona. Pero no podemos seguir abriendo puertas. No podemos seguir guardando cosas que me limiten en mi accionar con Dios y me quede atado ahí. Tenemos que no solo participar, ni tampoco apoyar, sino romper esas cadenas. ¿Las puedes romper tú? ¿Las puedo romper yo? No. Solo Cristo puede romperlas. Solo declarándoselo a Él, siendo transparentes con Él, pidiendo su auxilio para que Él sea quien pueda liberarnos de eso. ¿Puedo ser de Jesucristo? Definitivamente. ¿Pero puedo estar limitado en mi accionar espiritual? Sí, claro que sí, porque no soy capaz de rendirle determinadas áreas a nuestro Señor. Y eso no significa que pueda perder la salvación. No estamos hablando de pérdida de salvación aquí. Estamos hablando de deficiencia en el desarrollo de la vida del creyente, porque nuestro Señor nos ha llamado a ser libres, santos delante de Él. Y ahí tú tienes, yo te dejo varios pasajes para que podamos entender y comprender las magnitudes de lo que significa y cómo es que podemos ser libres de estas cosas, hermano. Pero no permitas. Abimelech cosechó maldad y quienes lo apoyaron también cosecharon maldad. Abimelech fue muerto porque una mujer le tiró en Tebes cuando él fue a sitiarlo y a quemarlo. Desde la torre le tiró una piedra de molino y le rompió la cabeza. Y él mató a los de Siquem, Abimelech, los mató. Él incendió la ciudad y mató a tanta gente, hombres y mujeres, porque hubo una consigna, porque estuvieron sometidos ante efectos demoníacos. Y eso pasa cuando le damos la espalda a Dios. Y así vive la gente, nuestros amigos, familiares, vecinos. Mi abuela, mi abuela por parte de padre, lamentablemente, ella tenía una cabeza de un cráneo a la puerta de su casa, porque estaba confiando en esas cosas. ¿Y cuántas personas viven así? ¿No?
y creía que le daba protección. Lamentablemente, ella se decía creyente, pero, pero no lo sé, solo Dios conoce si es que ella fue salva o no, si es que ella al final de sus vidas, ella pudo haber pedido perdón al Señor, yo no lo sé. Eh, pero cuántas personas se dicen creyentes, pero todavía guardan actitudes satánicas en su corazón y en su accionar, creyentes que todavía siguen, no hacen nada si no leen el horóscopo, creyentes que todavía seguimos pensando en que podemos confiar en la magia y juegan la ouija y participan en tantas cosas ocultas, eh, porque el sistema lo pide. Eh, y nosotros en vez de salar, estamos permeando la maldad en nuestra vida. Y lo único que vamos a hacer es cosechar maldad. En la palabra dice que nosotros, el Señor en su misericordia ha tenido que sacar a hijos suyos, porque antes de que se pierdan, el Señor se los lleva. ¿Quieres ser tú uno de los que el Señor se tenga que llevar? ¿Quiero ser yo uno de los que el Señor se tenga que llevar hoy día para no perderme mañana? Es triste. Es triste formar parte de ese grupo. Bueno, somos salvos, sí, en la misericordia del Señor. Pero tenemos que llegar al punto donde Dios me tiene que sacar de esta tierra para que yo no me pierda. O sea, por la necedad de mi corazón, por la dureza de mi corazón, Dios tiene que obrar en su misericordia y quitarme la vida. Cuando pudiésemos obrar y haciendo tanto dentro del tiempo que Dios nos ha establecido aquí en esta tierra. Hermanos, por favor hay que pensar, pero tenemos que tomar actitudes de vidas que den gracia a Dios. Pide misericordia a Dios, quizás te la dé, hermano. Nuestra actitud tiene que estar siempre en esa búsqueda de misericordia, porque no porque seamos creyentes hoy en día, significa que tengo que vivir altivamente. Por favor, anda a Salmo 123, 2. Salmo 123, 2. ¿Qué es lo que dice? Salmo 123 dice, he aquí, como los ojos de las siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva la mano de su señora, así nuestro corazón miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. Qué hermoso, qué tremenda actitud, ejemplo que nosotros tenemos que tener. David era un hombre que tuvo errores, pero su corazón estaba dispuesto a recibir lo que Dios le daba y siempre dispuesto a buscarlo. Sea que esté en la cima o que esté en la parte baja, buscaba a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando pequemos, cuando caigamos. Busca a Dios. Ruégale por misericordia, porque nuestro Dios es complaciente y está listo para extender la mano, para amarte, para perdonarte, para restaurarte. Eso es lo que hace nuestro Señor. Joel 2, 13, 14. Joel 2, 13, 14. Por favor, está después de Oseas, antes de Amós. Joel 2, 13, 14. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Nosotros somos merecedores de castigo. Nosotros somos merecedores de que nuestro Dios interrumpa en nuestra vida y nos corrija y nos corrija y nos corrija. Pero Él espera. ¿No te has dado cuenta que Él espera cuando nosotros cometemos un pecado y sabemos que estamos pecando, pero no recibimos el justo pago a ese pecado? ¿Por qué? Porque Dios no vio, porque Dios se hizo de la vista gorda. No, hermano. Es porque Él está esperando que yo voluntariamente entienda y me vuelva a Él antes que Él actúe. Esa es misericordia, pura misericordia.
que la recibes tú y la recibo yo. Entonces, no estiremos la liga de la misericordia de Dios hasta que se rompa. Clama, pídele al Señor perdón por los actos. Y tú sabes en qué estás andando y yo sé en qué ando. Entonces tenemos que buscar esa relación, clamar a Dios para que el Señor tenga misericordia. Cuántas cosas el Señor nos ha perdonado y justamente debió habernos castigado, pero Él en su misericordia nos dejó pasar. Hermano, no desperdicies esa gracia que recibes día a día de nuestro Dios. Es para poderla extender a otros. Vamos terminando ya con esto. Estamos con los dos últimos jueces. En el capítulo 10, hasta el versículo del 1 al 5, tenemos a Tola y a Yair. No se habla mucho sobre estos hombres, pero son definitivamente levantados por Dios. Y Tola fue de la tribu de Isaacar. Una vez que Abimelech murió, entonces Dios lo levanta y él juzga a Israel y hay paz durante 23 años. Y después que Tola muere, Yair, que al parecer tuvo una posición económica prominente porque tenía hijos que montaban en asnos y montar en asnos era un símbolo de determinado estatus. Pero independientemente si la condición social era baja, como la que fue Gedeón, o era condición alta, como la tuvo Yair, independientemente de eso, eran hombres que sirvieron al Señor. Tola por 23 años, Yair por 22 años, hasta que cuando muere Yair, volvemos a otra vez al ciclo de la apostasía e Israel se vuelve a pervertir. Y eso lo vamos a ver la semana siguiente, Dios mediante. Dios te bendiga, hermano. El Señor tiene muchos desafíos para ti ahora, ¿verdad? Y antes de terminar esto, entonces, ¿qué les parece si oramos? Sí, acompáñenme con oración antes de pasar y terminar con esto. Señor, te damos gracias por el tiempo y rogamos tu misericordia y que tu palabra nos permite poder meditarla y poder poner en práctica y tener nuestros corazones y nuestra mente completamente abiertas a ti, Señor Jehová, y no esconderte nada, porque no podemos hacerlo, y más bien tomar decisiones que nos permitan poderte amar como eres merecedor de todo nuestro honor, de todo nuestro amor, de toda nuestra gloria que te demos a ti solamente. Gracias por Jesucristo, gracias por el pacto eterno, gracias por la libertad, por las cadenas rotas, gracias por lo que has hecho con nuestras vidas y rogamos que nos des fortaleza y ánimo para poder ser siervos útiles en tu ministerio y no escondernos, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, rogamos tu misericordia. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.